Clase número 7. La semana pasada ya estuvimos hablando el desvelar de la ira de Dios y lo iniciamos hablando de los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿vale? Tenéis ahí en el canal, tenéis el vídeo ya subido. He subido hoy al canal, no sé si lo habéis visto, he subido los sellos. Es que he conseguido todo el Apocalipsis así, en inteligencia artificial, y poco a poco lo iré editando y subiendo porque es una bendición. Estamos viendo el desvelar de la ira de Dios. Dijimos que los sellos desvelan, que las trompetas anuncian, que las copas derraman la ira de Dios en la tierra. Los 4 jinetes del Apocalipsis concluimos que es lo que Jesús llamó principio de dolores. Imagínate, principio de dolores. O sea, 4 de los que se llaman 21 juicios, los primeros 4 los llama principios. Y mira el desastre que hay ya en el mundo. Hoy vamos a hablar de intentar cerrar los sellos con los últimos 3 sellos. Luego comentaré porque del 6 al 7 hay un intervalo, pero luego lo explicaré, ¿vale? Terminando los 4 jinetes del Apocalipsis, nos vamos a eso. Nos vamos al 5.º sello, que son los mártires, y ahora luego explicaremos por qué los llamamos mártir, ¿vale? Por qué los llamamos así, y me alegro mucho de poder compartir este tema, porque cuando yo saco por ahí y doy estudios casi en todos los lados, tengo debate de preguntas y respuestas, os puedo asegurar que el 90% de las iglesias en las que he tenido debates y luego tertulias y demás, 90 por no decirte el 100, siempre hay una pregunta que se repite en todas las iglesias. Siempre. Si me dijeran, ¿cuál es la pregunta que más te han hecho? No ha sido del Espíritu Santo, no ha sido de Jesús, no ha sido de la Trinidad. No. La pregunta para mí que me han hecho es: ¿qué pasa cuando un ser querido parte con el Señor? Esa ha sido la pregunta para mí que más me han hecho. Y lo bueno de hablar de esto es que vamos a dar un destello de lo que pasa y cómo están, y en el lugar en el que están y qué están haciendo. Hay destellos en la Biblia de eso. Por eso me gusta hablar de esto. Apocalipsis capítulo 6, verso 9, se ve bien, ¿verdad? Sí. Dice: cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, una pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hay una pregunta que en escatología es muy importante y que muchos inconversos tienen como por costumbre creer algo que están totalmente equivocados. Ellos dicen, hay mucha gente, y seguramente la habéis escuchado, dicen, bueno, luego cuando venga el Señor en el arrebatamiento, si me quedo aquí, bueno, pues luego que me corten la cabeza y me voy al cielo. No sé si habéis escuchado eso. Bueno, parte tiene razón, en parte tienen razón en el tema de cortar la cabeza, que luego lo vamos a ver, pero la otra parte no. Si hoy día, en el tiempo en el que estamos viviendo, bajo la dispensación de la gracia, que hoy el Evangelio es una de las cosas
por lo menos aquí en España, es súper sencilla para poder ir a un culto, a una iglesia. Tenemos la facilidad, no somos perseguidos, no es un delito, no está penado con cárcel, no te matan por ser cristiano, por lo menos aquí. Y teniendo todas las comodidades, teniendo este local precioso, con aire acondicionado, ya hasta proyector, bueno, increíble. Hoy en la iglesia decían, vaya, la tecnología ya está con móviles. Teniendo todo eso, que nadie te pega, nadie te insulta, y a nada que se meten contigo ya no quieren ni venir ni al culto. Si aún así no te conviertes ahora y te toman la vida cristiana en serio, ya te aseguro yo que en días de gran tribulación no se imagina la gente qué conlleva ser cristiano. Cuando la iglesia sea arrebatada, mandaré un video que he visto precioso de lo que pasará. Vivimos en una época de tecnología. Imagínate que el rapto pasa. Ni te imaginas la gente que estará grabando con sus móviles y la gente será arrebatada. Ni te imaginas la gente que esté haciendo directos y de pronto la cámara captará en una fracción, bueno, la Biblia habla de un abrir y cerrar de ojos, que eso es un hebraísmo. Abrir y cerrar de ojos es un hebraísmo. Un hebraísmo es, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela, porque mejor es entrar al cielo sin una mano que echarla al fuego con las dos. O si tu ojo derecho te es ocasión de caer, mejor es entrar al cielo sin un ojo. Eso es un hebraísmo. En el cielo no hay mancos ni hay tuertos. Era una expresión, ¿no? Aparta lo que sea necesario, quítate lo que sea necesario, sacrifica tu mano derecha, que hablaba de la fuerza, el ojo hablaba derecho hablaba de la debilidad, sacrifica lo que tengas que sacrificar para entrar en el cielo. Son hebraísmos. Por ejemplo, perro era un hebraísmo, se le llamaba a los no gentiles. Por eso Jesús le dijo a la mujer sirofenicia, aún los perrillos, dice, no es lícito coger el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, la llamó perro. Era un hebraísmo, a los no judíos se les llamaba perros, ¿vale? Abrir y cerrar de ojos es un hebraísmo, porque eso en un sentido de arrebatamiento no tiene sentido, porque el arrebatamiento pasa a personas que están despiertas. Entonces lo normal es que fuera en un cerrar y en un abrir, pero el texto dice lo contrario. El texto dice en un abrir y cerrar. ¿Por qué en un abrir y cerrar y no en un cerrar y abrir? Fíjate que dice tu cuerpo, es un detalle ya, pero es que la Biblia lo dice al revés. No dice en un cerrar y en un abrir, dice en un abrir y en un cerrar. ¿Por qué en un hebraísmo? En un hebraísmo, Dios, que en muchas ocasiones cogía hebraísmo, frases, y usaba enseñanzas, en un hebraísmo encierra Dios el orden de acontecimientos escatológicos. Como el arrebatamiento sucede que primero los muertos en Cristo resucitan y luego nosotros somos arrebatados, cuando dice en un abrir se refiere a ellos, que tienen los ojos cerrados. Y en un cerrar se refiere a nosotros, que tenemos los ojos abiertos. En un hebraísmo, en un abrir y cerrar de ojos, está diciendo Dios, primero ellos los despierto, les abro los ojos y luego vosotros cerráis los ojos. En un hebraísmo encierra Dios el orden de acontecimientos del arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, se hará viral. Vivimos en un mundo de tecnología que cualquier cosa se hace viral. El rapto se va a hacer viral. Es que para estudiar la Biblia, una dosis de imaginación no te viene mal. El arrebatamiento se va a hacer viral. Gente que ha ido al culto pero no ha nacido de nuevo, gente simpatizante, gente que asistió, gente que decidió apartarse, serán testigos de que millones de personas que han desaparecido ha sido el arrebatamiento de la iglesia. O sea, eso no es algo que Satanás puede cegar al mundo entero. Biblias van a seguir existiendo, videos van a seguir existiendo, YouTube y las predicaciones y los predicadores y todo el legado, eso va a seguir existiendo.
Eso va a estar al alcance de la gente. Ahora, que el anticristo incitado por el Espíritu Santo, dándole, perdonar, el anticristo incitado por Satanás, dándole esa sabiduría satánica, diabólica y animal, pues le dé un plan para convencer de que no ha sido Dios, de que la gente no mire que Dios los ha librado de lo que va a venir. Bueno, pues intentarán convencerles, pero el arrebatamiento va a ser real. Ahora, mucha gente que se ha quedado aquí han conocido los cultos. Esa gente es muy complicada que en días de gran tribulación se arrepienta. Yo nunca me atrevo a decir que no, esos no se arrepentirán. Lo que yo digo es que muy complicado, casi imposible que ellos se arrepientan. ¿Por qué? Porque si no han aceptado el Evangelio ahora, después va a ser muy complicado, porque el inicio de la tribulación no serán sufrimientos. El inicio de la tribulación será más dinero, más tranquilidad, más seguridad, más estabilidad. Es que va a ser mejor. Ahora, eso, todo lo bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo no se marcha. El Espíritu Santo empezará a obrar en días de gran tribulación como obraba en el Antiguo Testamento. Ahora hace morada en el Espíritu. Y está aquí. Y mientras estamos aquí, Él está aquí con nosotros. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo empieza a trabajar como en el Antiguo Testamento, que venía sobre alguien, hacía una función y se volvía a marchar. El Espíritu Santo volverá a trabajar así. Fíjate, os voy a dar un detalle para que dividáis la Biblia, para que la entendáis. De Génesis 1 a Génesis capítulo 12, vemos la Trinidad trabajando en conjunto. Hagamos al hombre, descendamos, confundamos a los tres. De Génesis 12, cuando Dios escoge a Abraham, hasta Juan el Bautista, es el Padre el que está hablando por medio del Espíritu Santo, que desciende, toma la boca de los profetas y vuelve a ascender. Pero es el tiempo del Padre. Cuando Juan el Bautista muere, es el último profeta del Antiguo Testamento. Por eso Jesús y Juan no predicaron juntos. ¿Por qué Jesús y Juan no predicaron juntos? Si por separado miran a aquel liado, imagínate juntos, de compañero. Porque mientras hablaba Juan el Bautista, estaba hablando el Padre. Era profeta. Los profetas hablaban, inspirados por el Espíritu Santo, el mensaje del Padre. Mientras habla el Padre, el Hijo no habla. Para no traer confusión. ¿A quién escuchamos? ¿Al Padre o al Hijo? Por eso, mientras habla Juan, es el Padre el que habla. Jesús se esconde, se va a lugares de tinieblas, se va a ciudades de tinieblas, dice, y vieron luz, se va al desierto, allí es tentado. Cuando muere Juan el Bautista, empieza el tiempo del Hijo. Cuando asciende el Hijo, comienza el tiempo del Espíritu Santo en Hechos 2. Cuando la iglesia sea arrebatada, vemos otra vez a los tres en conjunto. Por eso hay un texto que dice qué es lo que fue, lo que ya ha sido hecho. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Cada X tiempo se suelen repetir los métodos. Cuando la iglesia sea arrebatada, hay mucha gente que va a ver en el anticristo una salvación. Ahora, si en todo lo bueno lo han aceptado, cuando empiece lo malo, dicen, bueno, pero es que cuando empiece la gran tribulación, ahí es cuando yo digo que me corten la cabeza. Para. Porque durante 3 años has estado viviendo una vida maravillosa. La gente que no quería tener hijos tendrá. Ah, pero en aquel día habrá niños. La Biblia dice, quien esté encinta que huya a los montes. Entonces, si hay gente que está embarazada, hay gente que nace. Es que la gran tribulación son 7 años. En 7 años nacen gente. La gente que no quiere tener hijos, empezará a tener hijos. ¿Por qué? Porque la economía va a estar resuelta, se resuelven un montón de cosas. Cuando quiera iniciar la gran tribulación, ellos están bien repentinos. Cuando digáis paz y seguridad, vendrá
sobre ellos destrucción repentina. No se lo van a esperar. Ellos están en la flor de la vida y de pronto les llega la gran tribulación. Ahora es cuando hay un conflicto. El anticristo y su ejército persiguiendo a los santos y al pueblo de Israel. A los santos que Dios ha levantado, que son 12.000 de cada tribu, escogidos de Israel, que son los famosos 144.000 escogidos de Israel para predicar el evangelio del reino en todo el mundo. Dios va a escoger en aquel tiempo a 12.000 de cada tribu, que son 144.000, y escucha, si Jesús con 12, mira la que dio, imagínate con 12.000 por 12. Si con 12, mira la calidad, imagínate con 12.000 por 12, 12.000 de cada tribu. Van a llenar, iba a decir a infectar, pero a infectar de manera buena el mundo de la predicación del evangelio del reino de Dios. No solamente los 144.000 predican el evangelio, sino que Dios levantará a 2 testigos que desde Jerusalén también predicarán. Serán una evidencia tan grande que cuando los maten al anticristo, ellos estén muertos y luego resuciten y todos lo verán, van a ver. Y todo eso apunta a la existencia de Dios. Eso ya va a ser una predicación también. Pero no solamente con los 144.000 y con los 2 testigos, hay un ángel que predica el evangelio eterno. Un ángel puede... ¿A qué velocidad van los ángeles? Según la Biblia, a la velocidad de un rayo, de un relámpago. Puedes ver un relámpago, imagínate a qué velocidad puede estar de aquí a otro. Predicará el evangelio eterno. El resultado de los 144.000 dice, ¿quiénes son estos? Dice, estos son los que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero, son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero, dice, de todo pueblo, tribu, nación y lengua. Dice, ¿y cuántos eran? Dice, millares de millares, millones de millones, eran muchos. O sea, el resultado de la predicación es que habrá un fruto. Por eso es que el Espíritu Santo opera en la tribulación, porque ¿para qué va a predicar si no hay Espíritu Santo? Sin Espíritu Santo la predicación no es efectiva. ¿Hasta aquí alguna duda? Vale, tenemos por un lado la parte de que si se predica el Evangelio, de que se predica con 144.000, con los testigos, incluso hasta los ángeles, pero ¿y la parte del que se quiere convertir? ¿Y la parte del que dice, me quedé aquí? O el que no quería escuchar a ningún cristiano, pero en aquel día, o que no estaba retirado de todo, pero se ha dado cuenta que el único Dios verdadero era el que los cristianos predicaban y quieren arrepentirse. ¿Cómo será la vida cristiana para ellos? La vida cristiana será tan difícil. Esto me lo voy a saltar porque luego voy a ir. Será tan difícil que de la única manera que pueden entrar al cielo, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. De ahí viene que me corten la cabeza para ir al cielo. ¿Por qué sabemos que estos son los que han muerto en la gran tribulación? Porque dice, fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Qué dice? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Por eso, los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Son ellos. Los que salen de la gran tribulación para ir al cielo, únicamente son salvos si los matan.
Ya encontramos una diferencia. A mí no me tienen que matar para ir al cielo. Yo puedo morir por causas naturales y voy al cielo. En la gran tribulación no existe eso. No existe morir de anciano. Ni por causas naturales, no. Existe. ¿Quieres ir al cielo? Sí, muerte. Te tienen que matar. O sea, no hay otra salida. Hay textos en los evangelios que los confundimos y los sacamos fuera del contexto a nivel de tiempo y es cuando se generan las falsas, bueno, a lo mejor no falsas doctrinas, pero sí confusiones. Cuando Jesús dice que el que quiera ganar su vida la perderá por causa de mí, no es ahora, es ahí. Los que quieran ganar su vida la perderán. O sea, yo no tengo que perder mi vida, a mí no me tienen que matar para ir al cielo, pero aquí sí. Fíjate cómo va cambiando la cosa. Bueno, para todos aquellos que dicen, bueno, luego yo me corto la cabeza y voy al cielo. Bueno, de momento sí, eso sí es cierto que para entrar al cielo te tienen no que matar normal, no de un tiro, te tienen encima que cortar la cabeza. Fíjate qué casualidad que el único ejército que decapita a sus captores, ¿quién es? El único es el ejército musulmán. Lo dejamos ahí para pensar. ¿Por qué más? Dice, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, atención, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Entonces, ya no solamente me cortan la cabeza, es que antes ha habido un proceso, y es que ellos, al aceptar a Jesús, se niegan a adorar a la bestia, pero también se niegan a tener el sello. Ahora volvemos a nuestros estudios. Por eso dije que todos los estudios en la escatología se tienen conexión. ¿Recordáis el 666? Sí. ¿Qué pasa sin el sello? ¿Que nadie puede qué? ¡Wow! Entonces nadie puede comprar ni vender. Bueno, ¿sabes lo que ha hecho Donald Trump esta semana en Estados Unidos para atacar a los inmigrantes? ¿Qué ha hecho? Ha prohibido que sin documentación a los extranjeros legales no se la atiendan ni en los supermercados ni en las farmacias. Pensad, los ilegales ya no pueden comprar ni en las farmacias ni en los supermercados porque están obligados estos a denunciar porque si no tienen problemas los otros. ¿Tú sabes lo que es alguien que no ha querido aceptar el evangelio ahora, pero que luego por causa de Jesús lo acepta y ahora le dicen, vale? Claro, no puede sellarse. Porque no sellarme y no adorar al anticristo es la imagen de que no hay marcha atrás. Mi vida le pertenece a Dios. Me he dado cuenta que sin Él nada tiene sentido hacer. Vale, muy bien. Ya no puedes comprar ni vender. Pero ¿y si has tenido hijos? ¿Cómo les das de comer? Que eso yo no lo he pensado. Claro. ¿Y si se quedó tu mujer también? ¿Y si tu mujer está embarazada? Ya no hay hospitales que te atiendan. Entonces, usará el diablo todo en tu contra para que lo adores. Porque aquí dice, los que no adoraron, la palabra es, por esta palabra, los que no, implica que hay gente que sí, que cree, y ahora lo vamos a ver, que hay Biblia para eso, pero que se vuelven atrás otra vez. Porque las torturas, para evitar que no se conviertan, van a ser inimaginables. ¿Cómo tortura el diablo? En Job dice, deseaba que viniese la noche para encontrar alivio, pero aún así venías y me atormentabas con sueños y visiones. Ni en la noche le dejaba dormir a Job. ¿Qué hacía Hitler con las mujeres embarazadas? Las arrancaba el vientre y los sacaba a los niños.
Será tan terrible la gran tribulación que dice Jesús. Y sobre todo hay un mensaje que lo enfoca, porque el foco de la gran tribulación es en Israel. Por eso dice, orad para que vuestra huida no sea el sábado. Por eso Mateo 24 y 25 es para Israel. Porque le dice, orad para que vuestra huida sea el sábado. A mí me da igual que hubiese sido un sábado, yo no guardo el sábado, pero yo sí. Hay de las que estén en cinta, que huyan a las montañas, que no regresen a sus casas a coger nada. El diablo puede jugar con las visiones, te puede hacer ver cosas, los van a atormentar de una manera inimaginable. ¿Cómo sufren? Vamos a suponer que todos los que estamos aquí nos queremos, pero hemos decidido aceptar a Dios en nuestro corazón y empieza una vida cristiana. De momento, no imaginemos que esto es una iglesia, imaginemos, retrocedamos al pasado y metémonos bajo la tierra. Vamos a meternos en lugares secretos, porque los cultos seguramente se quemarán, porque el cristianismo será penado por cárcel y muerte. Entonces los cristianos tendrán que reunirse como antiguamente en la iglesia primitiva, escondidos en cuevas, cuando la persecución de los emperadores Diocleciano, que los cogían y los torturaban, se metían en catacumbas, se metían bajo la tierra y ahí adoraban. El cristianismo volverá a eso, a tener que hacer los cultos en silencio, sin instrumentos, sin publicidad, sin cámaras, sin grabaciones y sin nada, porque si te ven, te matan. Nadie se va a exponer así como así a morir. Imaginemos que todos nos hemos quedado y decidimos aceptar al Señor y decir, vamos a dar nuestra vida por Él. ¿Cuál va a ser nuestro sufrimiento? Miren, Mateo 24, verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Os dais cuenta que es a precio de muerte? Y seréis aborrecidos por todas las gentes. ¿Cómo termina? Por causa de mi nombre. Les está diciendo, no tienen problema con vosotros, tienen problemas con Jesús. Y si tú eres de Él, los torturan y nos matan solamente por decir, soy cristiano. A mí donde me digan, oye, ¿seré cristiano? Yo sí, soy cristiano. Es que lo digo con orgullo. Incluso estoy seguro que hoy cualquiera, oye, pues mira, por ejemplo, José o Jeremías, que están ahora trabajando de conductores, que entre, oye, si eres cristiano no te acepto. Me imagino yo que pues entonces no entres. Con orgullo no pasa nada, pero es que en ese tiempo no. En ese tiempo, hablar de Jesús y reconocer su nombre es exponente a que te entreguen a tribulación y te terminarán matando. Ahora, pero fíjate, ¿quién entregará a quién? Muchos tropezarán entonces y se entregarán, ¿quién? Unos. ¿Sabe quiénes son unos a otros? Imaginaos que nosotros nos quedamos. Nos entregamos entre nosotros mismos. Porque yo voy a casa y a mí me cogen, me llevan aparte, me torturan, me dicen dónde están los cristianos, te vas a librar tú, pero me tienes que entregar. Y entonces yo, para que no me torturen a mí a la hora de la verdad y librarme yo, le digo, mirad, se llama Juanjo, él es cristiano también. Y entonces van a por él, porque yo le he enviado. Se entregarán, ¿quiénes? Unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjate cómo es el diablo, que en aquel tiempo para captar a los cristianos y saber dónde están, habrá gente enviada por Satanás que se hagan pasar por profetas de Dios. Pero serán falsos. Y dirán, yo soy cristiano y tengo una palabra de Dios para ti. Y cuando los tenga todos reunidos,
resulta que está ahí para entregarlos, para denunciarlos. Miren. Y este es otro texto que se confunde. Es en esa época, a causa de tanta tortura, que ocurre esto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe quiénes son esos muchos? Muchos que se convierten en la gran tribulación, que dicen, sí, yo lo dejo todo. Ay, es verdad, que el arrebatamiento, que era verdad, que lo que predicaban era verdad. Yo me he quedado, me convierto. Pues de esos muchos que dicen que me corten la cabeza para ir al cielo, de esos muchos se enfriarán. Y empezaron diciendo, sí, que nos maten, que nos corten la cabeza, que vamos al cielo. Y esos muchos entregarán a otros cristianos para librarse ellos. Pero fíjate, la maldad llega a tal punto y la tortura llega a tal punto. Lucas, capítulo 21 y verso 12. Fijaros, lo voy a leer, ¿vale? Espero estar siendo claro. Sí. Pero antes de estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Yo ahora lo voy a explicar. Proponed en vuestros corazones antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría a la cual no se podrán resistir. Y ahora dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Está diciendo, llegará un momento en que la tortura será tan grande, la maldad será tan grande, ser cristiano es tan difícil que hasta tu propio padre te entrega para librarse. Fíjate que aquí hay 4 padres, hermanos, parientes y amigos. Fíjate que si te traiciona un amigo y dices, bueno, por lo menos ha sido mi amigo, ha sido el último de la lista. Porque un pariente es el tercero de la lista. Un hermano es el segundo, pero hay padres que entregan a hijos. ¿A que ya no es tan fácil ser cristiano en la gran tribulación? Ahora, ¿cómo llegan a matarte? Imagínate que aún así pasas por todo ese proceso fiel, no has adorado a la bestia, no te has puesto el sello, te han entregado, de tal manera que te entregan y ocurre esto. Pero antes de estas cosas os echarán mano. Imagínate que ya te echan mano y te cogen. Dice, esto es un musulmán convertido al cristianismo. Esto fue el día de su ahorcamiento. No entendían por qué sonreía con tanta felicidad. Pero antes de estas cosas os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a la sinagoga, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre, lo que equivale a que te cogen y te llevan a juicio. Entonces el cristianismo será penado por cárcel. Imagínate que te llevan encadenado a un juicio. Pero ¿y cuál es mi delito? Ser cristiano. Y entonces dice el Espíritu Santo, bueno, yo voy a ayudar. Seréis entregados aún por padres, por hermanos, por parientes. Mira lo que dice Jesús. Y esto será ocasión para dar. Fíjate cómo cambia la vida cristiana. ¿Qué es dar testimonio hoy día? Hoy día, si eres un cristiano que no hagas escándalo, y dices tú, es un cristiano con testimonio. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia?
bueno, pues habla diferente a los demás, es respetuoso, está sometido, tiene testimonio. La vida cristiana allí, testimonio no es eso, porque allí no se puede dar testimonio. La única manera de dar testimonio es cuando estéis frente a reyes y gobernantes. Es decir, que cuando te cojan preso y estés frente a un juicio, dice Dios, ahora es la oportunidad de que des testimonio. O sea, esa es la única oportunidad para dar testimonio, para decir frente a un gobernante, soy cristiano, no le niego. Y dice el Espíritu Santo, cuando yo vea que tú das testimonio, entonces yo te voy a ayudar ¿en qué? En tu defensa. ¿Sabes cuál es la defensa? Atención. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder. O sea, vamos a ver, Señor, no he adorado a la imagen, no me he puesto el sello, me han torturado, me han traicionado, me han perseguido, me han encarcelado, me llevan ante un juez, me van a hacer un juicio y tú dices que no planeé mi defensa. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo no planeo mi defensa? Dice Dios, porque yo os daré palabra de sabiduría. Ahí es donde vemos al Espíritu Santo que interviene. El Espíritu Santo está quieto hasta que en el momento que hay un cristiano frente a un juez que le va a decir, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Si eres cristiano, sabes lo que te espera, tortura y muerte. Si no eres cristiano, renuncia, séllate y te podrás salir por las puertas. Y entonces el cristiano que verdaderamente quiere entregar la vida, Dios dice, ni te prepares defensa. Y en ese momento llega palabra de sabiduría y cuando hablas, dice, no podrán resistir ni contradecir que se opongan. Es decir, que vas a hablar de tal manera que hasta tú mismo te vas a sorprender y los demás no van a poder ni resistir, pero resistirse a qué. Y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Sabes en qué no se van a poder resistir? No se van a poder resistir a matarte. Cuando Dios dé palabra de sabiduría a los que estén frente a un gobernante a punto de, si le niegas te puedes ir, te sellas y te vas, pero si no, dice Dios, mira, vosotros olvidaros, que eso es ocasión de testimonio. No penséis, yo te voy a dar palabra, Dios da palabra de tal manera que se enfurecen los gobernantes y te matan. ¿Por qué? Porque la única causa, el único motivo, el único medio para entrar al cielo es matándote. Por eso, volvemos a este texto. Cuando estéis frente a gobernantes será causa de testimonio. ¿Sí? Dice Dios, cuando vosotros vayáis a hablar, ni lo penséis porque yo voy a dar palabra de. Por eso han sido decapitados. ¿Por qué causa? ¿Qué pone? Testimonios. ¿A qué se refiere ese testimonio? Cuando estén frente a gobernantes y de la palabra de Dios. se refiere a la palabra de sabiduría que han recibido. Fíjate cómo una cosa te lleva a la otra. Solamente podrás estar en el cielo de la gran tribulación. Tú sales porque has dado testimonio y el testimonio frente a un gobernante. Dios te ha dado sabiduría, pero la sabiduría es para que no se resistan a matarte. Y la muerte son decapitaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, porque cuando dice la muerte dura, querrá la muerte dura de ellos. Vale, eso. ¿Cómo es posible que luego decapitándote No, puedas? te explico. Eso viene en las trompetas. La semana que viene. En las trompetas, en los juicios, los hombres sufrirán tanto que pedirán la muerte, desearán la muerte y la muerte no les hará caso. Se refiere a que van a desear morir a estar vivos.
no se refiere a los cristianos, porque los juicios no son derramadas sobre los cristianos, sino los que tienen el sello de la bestia. Ahora, una vez que van al cielo, los decapitan. ¿Cómo están en el cielo? ¿Habéis visto? A ver qué hora es. Vuelta es tarde. Una vez que han sido decapitados, esas personas van directamente al cielo. Y volvemos al tema del principio. En los versículos que hemos leído hay al menos 15 puntos que podemos resaltar para saber qué hacen en el cielo. Mira, número 1. Vi las almas. Son almas, pero se ven. No son invisibles. Dice Juan, las vi. Cuando un cristiano parte, una gloria. Cuando un cristiano parte, hasta que suceda el arrebatamiento de la iglesia, el cuerpo se queda aquí. El espíritu, va Dios que lo diga. Pero arriba hay un alma que ha sido recibida no por cualquiera, como lo vamos a ver aquí. Porque esto es un destello de cómo están nuestros seres queridos en el cielo. Vi las almas. No sé si será un cuerpo temporal, no lo sé, pero son visibles. Número 2, las vi bajo el altar. Entonces en el cielo hay un altar. Si hay un altar, ¿qué más hay? La Biblia habla de que allí, un día os hablaré de hebreos, porque cuando un hebreo se convertía al cristianismo, era una señal de apostatar de la fe. Cuando un judío se convertía al cristianismo, apostataba del judaísmo. Entonces, como judío, había perdido todos los derechos. Y un judío tenía un templo, un judío tenía sacrificio, un judío tenía sacerdotes, un judío tenía una ciudad. Pero ahora se convierten al cristianismo y el judío que se ha convertido al cristianismo ha perdido todos los derechos. Ya no tiene sacerdotes, ya no tiene sacrificio, ya no tiene ciudad. Por eso la carta de los hebreos es una respuesta a los judíos que se han convertido al cristianismo y les han dicho: habéis perdido todo, no tenéis nada. Y llega la carta a hebreos como una respuesta diciendo: ¿que no tenéis sacerdote? Claro, no tenéis un sumo sacerdote normal, porque el sumo sacerdote que tenéis no es en la orden de Aarón, sino de Melquisedec. Y no es un sumo sacerdote normal, porque es uno que se puede compadecer de vuestras debilidades. ¿Qué os dicen? ¿Que no tenéis una ciudad? ¿Que os habéis quedado en Jerusalén? No pasa nada, porque tenéis una ciudad cuyo arquitecto y constructor es el Señor. ¿Qué decir? ¿Que os habéis quedado sin ciudad? Da igual, dice Hebreos, porque teniendo un reino inconmovible, habéis perdido una ciudad, habéis ganado un reino. ¿Que no tenéis sacrificio? Ya no podéis hacer sacrificio. Bueno, enhorabuena, porque ya no hace falta, porque ha habido un solo sacrificio para siempre y ha hecho perfecto a los santificados. Y en el cielo hay altares, ¿vale? Y hay un templo, ¿vale? ¿Y qué más? Y hay una ciudad. ¿Y qué más hay en el cielo? No sé, pero la Biblia habla de que allí hay un trono, dice, y alrededor del trono un arcoíris semejante a la esmeralda, y delante de él un río como de cristal. O sea, hay un templo, es una ciudad, es un reino, tiene una ciudad, hay templos. ¿Y qué hay en el cielo? Dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Llevo cuestión de 2 semanas estudiando un tema, viendo muchos documentales, leyendo
mucho acerca de experiencias cercanas a la muerte, de cristianos, gente. Sobre todo el doctor Moody, que escribió experiencias cercanas a la muerte, y después de ver tanto y leer tanto, todos coinciden en algo. Los que vieron algo, ¿no? Vieron algo y experimentaron algo, todos dicen que los sentidos que se despiertan son muchísimo mejor que esto, pero todos coinciden en algo, no quieren regresar. Están allí una fracción de tiempo y no quieren volver. Y se cuenta un testimonio de una mujer de 23 años en el tiempo del COVID que estaba en coma y se despertó y la hicieron una videollamada y la decían sus padres, la decía su marido, pronto en casa con nosotros, y ella decía que no. En casa, decía, pronto en casa estarás, decía, no, a casa. Dice que ella vio algo, se sintió tan bien, que veía aquella niña de 23 años que tenía 2 hijos, tenía un marido, una vida por delante, pero ¿qué sentiría? Que no quería regresar ni con su marido ni con sus hijos, quería irse a casa. No podemos tener una entrevista con los que nos han precedido, pero si pudiéramos subir 5 minutos y decir, os echamos de menos, podéis bajar, diría, seguid echándome de menos. Porque ellos no tienen esa sensación de extrañez. Dice, por causa, sabían el motivo, son conscientes. Y clamaban, tenían cuerdas vocales, pueden hablar, no están mudos, pueden hablar, pueden dialogar. Y decían, ¿hasta cuándo? Pueden preguntar. Porque ahí es cuando puedes preguntar, y ahí es donde se te van a aclarar todas las dudas. Santo, Señor santo y verdadero, conocen la naturaleza de su Señor. No juzgas y venga, claman por justicia. Dice, nuestra sangre, saben el precio que han pagado, saben que están allí por derramamiento de sangre. Los que moran en la tierra, saben que no están en la tierra. Están en otro lugar, pero saben que en la tierra no están, porque claman por los que moran en la tierra. Y se les dieron. Yo estudié mucho tiempo este texto. Cuando dice se les dieron vestiduras, el texto griego implica que cuando alguien va al cielo, el primero en recibirle, no envía a Dios a ángeles ni envía, el primero en recibirle en las puertas, antes de entrar, antes de presentarle a nadie, el primero en recibirle es el Señor Jesús. Y cuando dice se les dieron vestiduras, les lleva, implica intimidad, los toma, los lleva a un lugar aparte y les da una vestidura nueva. La Biblia dice que le da un nombre nuevo que solo Él conoce. Será un secreto de Él y Dios. Y cuando dice que se le da una vestidura nueva, es que le despoja de todo lo que ha traído de la tierra y le viste con algo nuevo. Pero es que resulta que en el cielo no hay tiempo, entonces es una audiencia personal con el Hijo de Dios que no sabe cuánto va a durar. Y no sé cuánto tiempo va a durar esa audiencia aparte, pero cuando salgas de allí, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá preguntas, ya nadie se echa de menos, porque allí habrá enjugado toda lágrima de sus ojos. Y antes de presentarlo a nadie, Él en persona le recibe, le lleva parte, tiene una audiencia con Él, tiene una conversación con Él. ¿Qué hará Jesús con los que recibe? Que no quieren volver, ni aunque se lo pidieran, no volverían. Es algo aparte. Es que se le ha dado vestidura blanca porque por fin le reconocen. Porque ahora somos cristianos y muchas veces no
porque habrá un momento en que se te va a reconocer. Y les dijo, es Dios el que habla. Descansen. Entonces están activos. Entonces echamos por tierra y contradecimos esa doctrina que roza lo diabólico, que dice que están durmiendo, que no sienten nada, que no son conscientes de nada y que están durmiendo ahí, en un sitio y ya está. ¿A la espera de qué? ¿A la espera de qué? Esa doctrina vino del catolicismo y se unió en Italia con la Divina Comedia de Dante. La idea del infierno, de vivir en el limbo. Y los grados del infierno, hay uno de los grados que están en el limbo, están durmiendo ahí. Eso nació del catolicismo cuando vendían las indulgencias, porque no tenían Biblia. Y el catolicismo jugó con el sufrimiento de la gente que había perdido seres queridos y les decía, por un penique sacamos a tu familiar del purgatorio que está sufriendo. Por un penique nos despertamos por las oraciones porque están durmiendo. Y eso fue un tráfico. Y ganaban por el dolor. Pero ellos están despiertos, están vivos. Hablan y hablan con el Señor. Y el Señor los ha recibido. Y más de esto, Moisés y Elías murieron, pero estaban despiertos. Y hablaban con Jesús. O sea, eso de que están durmiendo, que no sienten ni padecen, eso es falso, eso es antibíblico, eso roza lo diabólico. Por eso es que digo que el 90% de las iglesias me han hecho esta pregunta. Y le dice, hasta que se complete el número de tus consiervos y hermanos. O sea, ellos sabían del plan, Dios les contaba el plan que tenía con ellos. Entonces, viendo los mártires en la tribulación, es un destello, nos da Dios una pincelada de cómo están nuestros seres queridos. El quinto, no voy a hablar de más ello, ¿vale? Dejamos nosotros para otro momento. Cuando un cristiano parte, según la Biblia sucede lo que pasó con Jesús. Dos ángeles se pusieron, uno a su derecha y otro a su izquierda, y empezaron a ascender, y los ángeles dijeron, varones galileos, ¿por qué miráis a este hijo de hombre que asciende? De la misma manera que asciende, volverá. ¿Y qué necesidad tiene de que los ángeles vayan a su lado? Cuando un cristiano parte, pasa del mundo natural al mundo espiritual. Y lo que antes no veía, ahora lo ve. Y lo que no percibía, lo percibe. Y ahora yo miro al cielo y yo no veo nada, pero si yo partiera, vería que en las regiones celestes hay millones de demonios. Efesios capítulo 6, huestes de maldad en las regiones celestes. Dios es tan maravilloso que podría chasquear los dedos y pasar de la tierra al tercer cielo. Y dice Dios, no, yo me voy a recrear. Y enviar a dos ángeles. Y cuando pasan de este cuerpo mortal, empiezan a subir al cielo. Por primera vez ven en las regiones celestes millones de demonios. No quieren, se oponen, no quieren que almas vayan al cielo. Lo que pasa es que cuando llegan al segundo cielo, los demonios no pueden ni tocarlos, tienen que abrirles paso. Tú sabes la tortura de los demonios, ver cómo las almas se van al tercer cielo y ellos no pueden hacer nada para impedirlo. Por eso en el arrebatamiento Dios se parará ahí. Y si ya los ha torturado llevándose a una alma y a otra alma y a otra alma, imagínate cuando a todos los muertos los resucite y la iglesia sea arrebatada. Va a ser ahí, los va a desterrar Dios y desde ahí va a llamar a la iglesia. Creo que no es necesario convertirte en un mártir. Espero que te haya dado esperanza, que los mártires nos dan un destello de cómo están nuestros seres queridos. Si ahora no te tomas la vida cristiana en serio, va a ser muy difícil que en días de gran tribulación te conviertas. No arriesgues. Señor, te doy gracias en esta noche.
Padre, les he compartido lo que en mi corazón tú has puesto, Señor. Tú sabes que yo quería terminarlo. Señor, le ruego que les haya dado paz tu palabra, Señor, y conocimiento, para que nunca más el enemigo los dañe, Señor, y nos llene de esperanza tu palabra. Gracias por ello, Dios mío. Gracias. Tú estás aquí, Señor. Amén. Si queréis, encendemos la luz. Tremendo, precioso. Hemos llegado a un momento en nuestro estudio que a partir de aquí comienzan los desastres en el mundo. A partir del sexto sello comienzan ya los desastres. Podéis ver ahí en Apocalipsis. A partir si queréis lo leo. Voy a entrar en la semana que viene, si queréis. Cuando se abre el sexto sello, dice: y miré cuando se abrió el sexto sello, he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como una higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y ahora termina diciendo: porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea, la apertura del sexto sello es un terremoto que sacude las islas, sacude las montañas, sacuden los valles, sacuden las ciudades, y es el primero de 3 terremotos que va a venir en los últimos años. Este es el más flojito de todos, porque luego vienen otros 2 que son más fuertes, uno en las trompetas y otro en las copas de la ira. Este es el más pequeño de ellos, y remueven islas, remueven montañas, destruyen ciudades, tanto que hasta los cielos son conmovidos, que Dios, no sé cómo lo hará Dios, pero dice que enrollará Dios los cielos. Y por primera vez todo el mundo mirará y le verá sentado en el trono. El rostro de aquel que produce alegría a muchos causará tortura a otros y se esconderán. Fíjate, y aún viendo a Dios sentado en el trono, con el terremoto que ha habido, en vez de pedirle ayuda, dice la palabra: y decía a los montes y a las peñas: caer sobre nosotros. Pedían auxilio, pero no a Dios. Se refugiaban en la naturaleza. O sea, ya le ven, y en vez de refugiarse en Dios, se refugian en la naturaleza. Fíjate que los terremotos que han habido en la historia de la humanidad, uno de los terremotos en Valdivia, en Chile, en 1960, murieron 2.000, magnitud 9,5. Dice que hubo víctimas en lugares lejanos, en Japón, en Hawái, en Filipinas. 15 horas después llegó los efectos de ese terremoto. Hubo un terremoto épico en el Pacífico, cogió Ecuador y Colombia, causó entre 500 y 1.500 muertos en 1906. Hubo el terremoto más destructivo de la historia, fue en Perú,
En los Andes, 1970 mató entre 66.000 y 80.000 personas. El temblor de 45 segundos de magnitud 7,8 destruyó ciudades y poblaciones enteras. Esos son algunos de los terremotos que ha habido. Pues estos los superan. Pero los otros dos que vienen superan a este. Terremotos en la Tierra, algo pasa en el cielo, que el Sol y la Luna se oscurecen. Y si ahora el Sol cada segundo está perdiendo millones de masa y de energía, algo va a ocurrir en las constelaciones, algo va a ocurrir en la Luna, algo va... Fíjate, si se afecta la Luna, se afectan las corrientes marítimas. Y si se afecta al Sol, imagínate, se oscurecerá como un manto de silicio. Isaías 13, y así termino con esto, Isaías 13:10, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán luz. Fíjate que la electricidad será afectada, y cuando no había electricidad, las estrellas habían sido creadas para alumbrar en la Tierra, pues perderán su brillo las estrellas. Los cielos se enrollarán. Fíjate que cuando él descendía al monte Sinaí, la gente que viéndole que desciende, lo normal es que se acerquen. Dice que tenían tanto miedo que le dijeron a Moisés: no, ves tú, que si nosotros vamos nos morimos, no queremos saber nada. Volverá a pasar, le verá, y en vez de acercarse a él, no, se alejará. Porque el miedo te aleja, el temor no. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor te acerca a Dios, pero el miedo te aleja. Adán, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. Entonces el miedo te esconde de Dios. Decía Santa Teresa de Calcuta: si te amo por el cielo, exclúyeme de él. Si no quiero pecar por miedo al infierno, envíame a él. Que mi única motivación sea amarte todos los días. Meditar en eso. Apocalipsis 16:20, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y ellos se escondían en las cuevas. Isaías 2:10 termina diciendo: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia del temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Se esconden, tienen miedo de Dios. Empiezan ellos a clamar a la naturaleza en vez de refugiarse en Dios, y los lugares altos de la vez serán destruidos. Los pecados de Israel crecerán sobre sus altares espinos y cardos, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Fíjate que viéndole a Dios, no se acerca, ni aún así, ni aún quitando el cielo. El sexto sello, hay un parón. Y entonces es como que Dios coge a Juan y le hace: espera, después del sexto sello, vete un momento a la tierra. Y le baja a la tierra. Y le dice: mira, y entonces le muestra los 144.000. Y cuando le muestra los 144.000 y el resultado de los 144.000, dice: espera, vente. Y le vuelve Dios a subir otra vez a la escena del cielo. Y entonces es, después de haberle mostrado los 144.000, que entra en el capítulo 8 de Apocalipsis y le dice: voy a abrir el último sello. Lo tenía reservado. Y el último sello termina así, y terminamos el desvelar de la ira de Dios. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Eso de como por media hora, no sabemos cómo Juan percibe. Lo que sabe Juan es que hubo un silencio. Y vi 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces, se paró frente al altar con un incensario de oro, y se les dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar que estaban delante del trono.
Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y otra vez, y un terremoto. Coge las oraciones, las derrama y ocurre esto. Muchas veces la gente abusa de ti. Abusa. Y le has dicho, Señor, lo dejo en tus manos. Y no te has defendido. Y hemos dejado todo en las manos de Dios. Y cuando hemos dejado todo en las manos de Dios, hemos dicho, no hemos visto el pago. Pero ha habido una oración que se ha convertido en incienso y está allí, en el cielo. Y ahora no vemos el pago. Pero nada de lo que te han hecho, que no te han vengado, que no has tenido en tu corazón que le desee nada malo, es que ya no es causa tuya, ya es causa de Dios. Está allí, en un altar, como un incienso. Tarde o temprano todo el mundo paga lo que hace. No es mi trabajo hacer que paguen, es el trabajo de Dios y que lo haga Dios como Él quiera, en su forma, en su justicia. Pero la derrama, vuelve a haber otro terremoto, relámpago y de pronto un silencio. ¿Un silencio por qué? De la que se va a liar ahora en la tierra. Ah, que no se había liado. Dice Dios ahora, callaos un momento. Y es como un minuto de silencio. Todos mirando a la tierra. No saben lo que se les avecina. No sé cómo la gente piensa que la iglesia pasa la gran tribulación. Si es el gran día de la ira del Cordero. No saben bien lo que viene a la tierra. Serán las trompetas, que será la semana que viene. Hasta aquí. Bendiciones.